Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. En 2006 se estrenó por todo el mundo la película Idiocracia, la que perfectamente puede ser una de las obras más influyentes de las últimas décadas, aunque sea únicamente a modo de referencia a su propio título para personificar una serie de falacias bien asentadas. Su premisa, centrada en el distópico futuro que nos esperaría si los tontos gobernaran el mundo porque se reprodujeran más rápido que los listos, aun si reflejaba una serie de sentires y formas de pensar de hace ya 2 décadas y contando, por lo general pasó sin demasiada pena o gloria hasta que 10 años más tarde, con la victoria electoral de Donald Trump, varias voces replicaran una y otra vez que se suponía que Idiocracia era una comedia y no un documental, o que como Idiocracia es esta brillante obra que ha sabido predecir el futuro y que ya estamos en el mundo que nos plantea. En resumidas cuentas, un resurgimiento de ese sentimiento que en el debate o comentario político y social se resume en... Mosquis, todo el mundo es idiota menos yo. Antes de nada, vamos a ir al grano. Al igual que un 1984 que nadie ha leído pero que todo el mundo lo utiliza hasta para cuando se acaba el papel higiénico, o un manifiesto comunista que tanto da miedo ojear, no vaya a ser que te crezca un gorro de piel en la cabeza y empieces a bailar el bailecito gracioso, Idiocracia es una de esas películas que nadie ha visto, pero que usarás igualmente para decir que, políticamente... Todo el mundo es idiota menos yo. Y tranquis, que si no lo habéis visto tampoco os perdéis nada. El problema es mío, que yo sí tuve que hacer el sacrificio y pringar por este vídeo solo para construir el argumento inicial. Así que considerad honrar mi sacrificio apoyándome como estas bellas personitas de aquí. Resumiendo muy sucintamente la trama de la película, la premisa es esa misma. ¿Qué pasaría si los tontos TM se reprodujeran a un mayor ritmo que los listos TM? Un tipejo ordinario es criogenizado y enviado al futuro, junto con una trabajadora sexual que solo existirá para ser el blanco de chistes sobre trabajadoras sexuales y ser un trofeo narrativo para nuestro protagonista, y ambos descubren que dentro de varios siglos todo el mundo es estúpido por todo lo que la piscina genética se ha deteriorado. Social y políticamente, el mundo de Idiocracia es un régimen fascista en donde ser pobre y no poder costearte el trabajo, los alimentos o la seguridad social es uno de los mayores crímenes imaginables. El sistema judicial es tan disfuncional y corrupto que prácticamente todo el mundo acaba pasando por la cárcel. Absolutamente todos viven en ciudades en ruinas consumidas por la basura, y es un lugar en el que una corporación de bebidas energéticas ha comprado todos los organismos federales y gubernamentales que le molestaban para convertirse en el mayor monopolio del mundo y controlar los Estados Unidos políticamente, mientras que ha obligado a la gente a depender de sus bebidas energéticas por encima del agua, y ello incluye hasta regar los campos. Y básicamente la solución pasa porque el protagonista impresiona con su sentido común al presidente de los Estados Unidos, este lo recluta para su gabinete porque aunque sea estúpido al menos quiere mejorar las cosas y necesita que alguien sepa cómo, y juntos empiezan a idear soluciones que se resumen muy sucintamente en que la masa, la plebe, los tontos TM, aprendan cuál es su lugar en el mundo, vivir por debajo de sus superiores y hacer y decir lo que los listos TM les digan si quieren sobrevivir, que el planeta así mejore y dejar de ser tontos un día. Fin. Creo que no hace falta ser un lince para ver en qué falla la película. Y como este vídeo no es una reseña, en primer lugar dejo en la sección habitual un enlace al vídeo de la ensayista Sarah C., quien considero que hizo un trabajo muy soberbio al respecto. Pero sí vamos a señalar unos cuantos puntos clave. Independientemente de las intenciones de su autor, el animador y productor Mike Judge, quien es más conocido por ser la mente tras series satíricas como Beavis y Butthead o El Rey de la Colina, el mensaje de Idiocracia no es tanto una crítica social como propaganda eugenésica. La tontificación de la sociedad jamás se aborda a través de atacar problemas sistémicos sociales, económicos o políticos, sino a través de los orígenes genéticos de cada uno y la posición económica de los padres. Ya desde el principio de la película se establece que todos los tontos TM son basura blanca, son pobres, maleducados y viven en casuchas que se caen a pedazos, lo que determina que todos sean unos pervertidos estúpidos y degenerados que se pasan el día follando y pariendo como conejos. Y, por su parte, los listos TM
están retratados como el estereotipo pijo estadounidense, los WASP, o lo que es lo mismo por el acrónimo en inglés, los protestantes blancos anglosajones, porque llevan ropa impecable, viven en chalés de diseño o mansiones, y cuentan con medios para planificar económicamente su futuro, y si tienen problemas para concebir, es que, pese a que pueden permitirse invertir en criogenizar sus óvulos esperma, resulta que también son unos frígidos. Y como el problema según Idiocracia es genético, la sociedad futura se trata como una consecuencia inevitable de ello. Sí, la película señala la corrupción corporativa, y hasta los protagonistas interactúan y son testigos de la caída del CEO de la corporación que ha arruinado el planeta entero. Pero, ¿cómo lo hace? Encogiéndose de hombros ante la corrupción de la que han sido testigos, y disculpando tanto al CEO como al complejo corporativo por ser víctimas de las circunstancias, mientras aprovecha para culpabilizar de ello a los tontos TM, por tener unos genes tan inferiores como para haber permitido durante siglos que una corporación literalmente conquiste el mundo, y ahora que no pueden permitirse económicamente el mero hecho de vivir, es cuando intentan patéticamente protestar y linchar CEOs a toro pasado. Y el final de la película se resume en un discurso muy motivador del protagonista sobre que para que la sociedad mejore, lo único que tienen que hacer los tontos TM es dejar trabajar y obedecer a los listos TM, que para algo no solo son sus superiores intelectuales, sino también sus superiores genéticos. Ah, y entre medias que tampoco falte una pullita al sistema sanitario al culparlo, tal cual, de salvarle la vida a gente que no se lo merece, es decir, los pobres. Vaya, es como si esto fuera una comedia burda y de humor zafio de mediados de los 2000, y no un documental como cada vez más gente que no la ha visto la está ensalzando. A lo que debemos añadir su contexto. La primera década de los 2000 fue una de profunda decepción política. Con una sociedad estadounidense aún marcada por los atentados del 11 de septiembre, todo el mundo ya se estaba dando cuenta de que la guerra contra el terror, el eje del mal y demás pamplinas no eran más que excusas para invadir otros países para expoliarlos. Era una época de amargo despertar del sectario fervor patriótico del o estás con nosotros o eres un terrorista, que lavó los cerebros de toda la población años atrás solo para descubrir con toda la resaca que estaban atrapados con un presidente al que llamar imbécil integral era como halagar su inteligencia, y en medio de una guerra sin final a la vista ni utilidad alguna, mientras los verdaderos terroristas se rían de ellos entre sesiones de follar cabras. No en vano, una de las canciones más influyentes de la década, y publicada 2 años antes de Idiocracia, era el American Idiot de Green Day, una protesta contra el aparato propagandístico estadounidense y el patrioterismo imperante. Incluso 2 años después de Idiocracia saldría una crítica social similar, pero mucho mejor pensada, en la forma del Wall-E de Pixar, sobre una sociedad futura extremadamente dependiente de su tecnología y la comodificación corporativa capitalista, que los ha reducido a morcillas simplonas e ignorantes, mientras la Tierra ha sido consumida por la basura. Asimismo, una lacra que llevamos padeciendo desde hace demasiado tiempo y poco se está actuando sobre ella, es la mentira del cociente intelectual y cómo éste determina la inteligencia de una persona y su utilidad en la sociedad. Resumiendo muy sucintamente, el modelo del cociente intelectual y las pruebas de inteligencia no dejan de ser una patraña ideada por eugenistas de principios del siglo pasado para determinar la superioridad de la etnia blanca, y particularmente la de los individuos de las clases más privilegiadas. Y uno de sus principales fallos en las métricas no deja de ser que se basan en el reconocimiento académico, la memorización pura y la experiencia de elementos muy específicos de la cultura occidental. En realidad, nuestro cerebro es capaz de realizar una gran variedad de funciones al mismo tiempo, y aunque no todos los cerebros sean iguales, no podemos estandarizar la inteligencia en una única métrica. Entre otras porque la inteligencia, a todos los efectos, no deja de ser la velocidad y la capacidad de adaptación al medio. Ahora bien, con todo este coñazo que he soltado sobre la peliculita esta, ¿a dónde quiero llegar si esto no es una reseña? Pues que a lo tonto, y nunca mejor dicho, con toda esta descripción que hemos hecho de la película Idiocracia, lo más probable es que a muchos os hayan llegado ecos de cosas que en unas cuantas ocasiones habremos oído, frases lapidarias, actitudes, falacias y reduccionismos, sobre todo en conversaciones políticas o sociales, que siempre se resumen en Todo el mundo es idiota menos yo. pero que no solo no ayudan nada, sino que han provocado una genuina confusión entre una presunta relación entre ideología y nivel intelectual, a la vez de que se ha acuñado el concepto de que vivimos ya en la era de la estupidez. Estupidez, tontificación, llamadlo como queráis, que me entendéis. Un concepto del que Idiocracia es básicamente su mayor representante. Que, a ver, tampoco es tan difícil entender por qué.
Una y otra vez votamos a los leopardos come caras y siempre nos sorprendemos de que se nos han comido la cara. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Es verdad eso de que a la piscina genética le vendrían bien un par de pastillitas de cloro? ¿O es que tal vez hay motivos políticos, sociales y económicos en mantener a una población dócil e ignorante? Vaya, dicho así tampoco es que deje mucho espacio a la imaginación. Antes de empezar, debemos aclarar una cosa, y es que desde siempre ha habido desinformación, así como que siempre ha habido gente lo suficientemente manipulada como para votar en contra de sus intereses o apoyar a sus opresores. Cada era tiene a sus alienados, ya fuera porque sean gente que pensaba y sigue pensando que si lamen lo suficiente la bota saldrán beneficiados de ello, o porque crean en las bondades de rígidos sistemas estamentales aun si ellos están en el fondo. Por lo general todo se basa en una serie de contextos históricos, políticos y sociales de cada momento, y en este caso lo que vamos a tratar son nuestros contextos actuales y cómo hemos llegado a la situación que tenemos en nuestro ahora. En primer lugar, tenemos que una de las principales consecuencias de la globalización mediática fue el fenómeno de la sobrecarga informativa o infoxicación. Antes, la información nos venía dosificada en informativos, periódicos, revistas y demás. Y vale, sí, no hay que olvidar que cada medio barría para su casa, pero también existían y se seguían una serie de prácticas estandarizadas o modelos informativos para la prensa de cada región del mundo. Pero cuando la información empezó a aparecer de forma masiva en todas partes y sin filtrar, al final acabó mezclándose con el ruido audiovisual que ya recibíamos en internet en la forma de troleos, bulos, memes y demás contenido inane. Y si para sentirnos plenamente informados antes solo hacía falta hojear 2 o 3 periódicos, irónicamente ahora somos nosotros los que debemos realizar auténticas labores de periodismo de investigación, mirando toda clase de medios nacionales e internacionales para encajar las piezas del rompecabezas que es cada noticia que leemos. Y, como es evidente, esa actividad constante nos fríe completamente el coco hasta que al final nos rendimos. Aparte, como ya fuimos experimentando a lo largo de los años a raíz de la estafa que fueron las redes, entre comillas, sociales, con la influencia de los algoritmos y los esfuerzos e inversiones en controlar el flujo informativo, la información se fue manipulando primero para mostrar solo lo que nos interesaba, y después para mostrar solo lo que beneficiaba a los intereses políticos de quienes controlaban el flujo informativo, lo que nos ha llevado a una actualidad en la que no hay red social de las originales que no sea un avispero fascista o un conglomerado corporativo que obedece a intereses fascistas. A lo que se suman cosas ya vistas en este canal, como el escándalo Facebook Cambridge Analytica, y cómo la victoria a favor del Brexit se obtuvo de forma fraudulenta, cuando una corporación manipuló a cientos de miles de personas a través de controlar la información que recibían en redes sociales. En pocas palabras, que, por irónico que suene, el exceso de información original nos ha acabado llevando al periodo actual de completa desinformación. De forma paralela, también hemos sido testigos y experimentado una suerte de cultura de la inmediatez en la forma de una inmensa adicción a Internet. En un Internet capitalista dominado por la necesidad de que los ojos se pasen por la mayor cantidad de anuncios posibles, la estrategia que siguieron las corporaciones de productos tecnológicos que consumimos día a día fue la de sobrecargar de estímulos el cerebro por medio de bazofia de bajísima calidad, pero de fácil consumo, rápida de ver y que dispare la serotonina de forma artificial. Una adicción que, como numerosos estudios neurológicos han revelado, nos afecta negativamente en la forma de una atrofia de la materia gris en las zonas del desarrollo de la empatía, daños en la materia blanca que conllevan pérdidas de conexiones en los centros de la comunicación, una reducción cortical que afecta negativamente a las tareas cognitivas de tal forma que procesamos menos información a la par de que nos volvemos más sensibles ante la dopamina y más violentos ante la frustración, y ya que hablamos de dopamina, daños en el lóbulo frontal que convierten la dopamina en una droga con un alto componente adictivo, de modo que los afectados requieren de chutes cada vez mayores en la menor cantidad de tiempo, mientras el resto de sus cerebros se siguen pudriendo. Tal cual, la sobreestimulación constante a la que nos vemos sometidos en esta cultura de la inmediatez desensibiliza nuestro sistema dopaminérgico, nos vuelve dependientes de una sustancia que segregamos en ocasiones específicas y nos impide el pensamiento reflexivo. Y cuanto menos reflexivos nos volvemos, más abrumado se siente el cerebro por la necesidad constante de procesar información y la toma de decisiones, de modo que el cerebro reduce como defensa el proceso a pensamientos superficiales. Y el resultado es que se compromete nuestra capacidad de trabajo en profundidad, y con ella la concentración y la resistencia a las distracciones. Ya solo con esta descripción podemos saber que lo que fue un descubrimiento casual al respecto de por qué niños y adultos estaban cada vez más enganchados a sus teléfonos y ordenadores, acabó convirtiéndose en un negocio del mundo capitalista en la forma de los numerosos modos de mantenernos enganchados o manipularnos.
Las redes sociales no es que simplemente fomentaran competiciones de egos y envidias para que nosotros aportáramos más datos personales nuestros con los que éstas traficaran, sino que webs como Facebook funcionaban para que nos sintiéramos abrumados y nos deprimiéramos, porque una mente débil y deprimida es más fácil de manipular, sobre todo si es a través del consumo. Motivo por el cual se descubrió que Facebook tenía algoritmos que determinaban si los adolescentes estaban deprimidos para volverlos susceptibles de hacerles consumir. Y, por su parte, un Twitter que originariamente estaba diseñado como una página de agregados, pasó a fomentar el bulo del microblogging para excusar sus límites de caracteres tan restrictivos cuando la gente sustituyó el intercambio de enlaces por contar sus vidas. Límites que convenientemente servían tanto para anular cualquier tipo de profundidad en los mensajes, como para fomentar el uso de frases lapidarias. Y ello llevó a la toxicidad por la que la web ya era conocida desde hace décadas, hasta convertirse en el avispero fascista que es en la actualidad, puesto que si a un ambiente en el que uno tiene que escribir con contundencia por los límites de caracteres, le sumamos el uso de algoritmos que existían solo para cabrear a la gente y amargarla y así motivarla a seguir escribiendo, el resultado era una web donde la única comunicación era el intercambio de zascas, la burla, el insulto gratuito y la consecuente sensación artificial de superioridad moral e intelectual. Y 3/4 partes de lo mismo con YouTube y Twitch. Páginas de emisión de vídeos y directos dominadas por algoritmos politizados para que los contenidos más tóxicos y reaccionarios tengan siempre más peso, a lo que se añaden todos aquellos contenidos que hemos visto más recientemente, que se resumen en mierda audiovisual equivalente a agitar las llaves delante de un bebé. Y con esto me refiero, por ejemplo, a aberraciones como el género de los VTubers, que no dejan de ser muñecos feos y puntos extras están hipersexualizados, que existen para obstaculizar la vista de la pantalla mientras agitan o llaman la atención del espectador constantemente, mediante colores chillones, efectos visuales u otras mierdas que existen para seguir robando la atención del ojo de forma artificial sin aportar nada. Sonajeros audiovisuales, vamos. O si no, ahí tenemos el llamado brain rot, otro tipo de contenido basura que no es que sea de humor absurdo, sino que no significa nada y solo sirve para matar neuronas, con un antihumor en el que los chistes o cualquier atisbo de inteligencia o sutileza han sido lanzados por la ventana, y solo quedan imaginerías grotescas y sonidos estridentes que consumir por el mero hecho de ser llamativos. Y esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, porque el brain rot bebe de los contenidos que ya había a los inicios de la web 2.0, entre los YouTube pubs y la naranja retromongólica esa, solo que con la diferencia de que el brain rot es mierda que ha surgido cínicamente para hacer caja de esta situación de falta de atención e incapacidad de procesar información. Una podredumbre mental que nos ha llevado al uso y el abuso por parte de la gente de la calle de las IA regurgitativas, algoritmos de plagio que vomitan imágenes e informaciones de una masiva muestra de obras robadas, sin cuidado ni interés en temas tan delicados como la veracidad o la estética. Pero como se venden al público general como la maquinita que mágicamente piensa y dibuja por ti, al final la peña decidió que eso era su nuevo mesías. Tanto que no solo se está perdiendo la costumbre de literalmente buscar información y contrastarla por tu cuenta, sino que también se está perdiendo el interés por crear algo artístico, desde la escritura hasta la pintura. Y hemos llegado al punto en el que, como ya vimos previamente en este canal, hay quienes creen que las IA regurgitativas te predicen hasta los números de la lotería. Estamos asistiendo a la literal muerte del criterio, y ya estáis viendo que aquí no están teniendo cabida alguna los factores genéticos. Pero como yo no dejo de ser un mindundi, que sabré yo, dejaré que se exprese por mí la advertencia que en su día lanzó el sociólogo Neil Postman, que comparaba este fenómeno de tontificación mediática y adicción a la irrelevancia al mundo feliz de Aldous Huxley, mientras lo contrastaba con la sociedad cautiva de 1984. Lo que Orwell temía era que se prohibieran los libros. Lo que Huxley temía era que no hubiera ninguna razón para prohibir un libro, pues no habría nadie interesado en leerlo. Orwell temía a los que nos privarían de información. Huxley temía a los que nos darían tanto que nos veríamos reducidos a la pasividad y al egoísmo. Orwell temía que nos ocultaran la verdad. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, preocupada por algún equivalente de los sensoramas, la orgía porfía y la pelota centrífuga. Cuando una población se distraiga con lo trivial, cuando la vida cultural se redefina como una perpetua ronda de distracciones, cuando los temas de conversación serios se vuelvan una forma de infantilización, cuando, en resumen, un pueblo se convierta en audiencia y sus intereses en una farsa, dicho pueblo estará en peligro, pues la muerte cultural estará prácticamente asegurada. Ojo, que esta cita la dijo este señor en los años 80 del siglo pasado.
En aquel entonces no existían las redes sociales, pero sí es relevante conocer esta advertencia de forma que seamos conscientes de que desde siempre ha habido intereses e inversiones en que la audiencia sea tratada como tonta hasta que lo abrace. De la misma forma que siempre ha habido interés en matar cualquier tipo de curiosidad o interés cultural, y en el que el público tenga miedo y rechace todo lo relacionado con lo intelectual. Pues en su lugar estos mismos intereses capitalistas colocarían los medios y los voceros para que le digan a la gente lo que tienen que pensar. Nadie se ha arruinado nunca por subestimar la inteligencia del pueblo. Es al mismo tiempo una cita dicha por primera vez por el periodista H.L. Mencken, y la principal máxima bajo la que han operado desde entonces hasta ahora innumerables medios. Y el peligro que ello conlleva es que se trata del sueño húmedo de los intereses capitalistas, una masa aborregada de alienados sociales que huyen de cualquier esfuerzo mental o pensamiento complejo, y en su lugar se conforman con sonajeros audiovisuales y maquinitas que les dicen lo que deben pensar, aun si es mentira. Una muerte del criterio que roza muy convenientemente los intereses del brazo armado del capitalismo, es decir, el fascismo, y de la que se nutre. Ya advertía el novelista y filósofo Umberto Eco en su ensayo Urfascismo que de entre los varios pilares sobre los que éste se sustenta, el rechazo de la razón, el irracionalismo, la muerte del pensamiento crítico y, sobre todo, la dependencia de unas formas de comunicación simplonas que dificulten pensamientos complejos, son sus características esenciales. Y es que, si nos fijamos, la propaganda retrógrada y reaccionaria jamás trata temas complejos ni los intereses reales de sus votantes, sino que se centra en situaciones irracionales, rencillas enquistadas, frustraciones individuales que solo sirven para alimentarse desde venganza, y temores contra lo nuevo, especialmente todo lo que tenga que ver con avances sociales o la reclamación de derechos frente a los privilegios de las clases altas. Tal cual, un objetivo al que odiar y sobre el que descargar las iras de uno, con las promesas de una venganza vicaria a cambio de una victoria electoral o por la fuerza. Una tarea bien sencilla si tenemos en cuenta que, desde que nacemos, se nos ha inculcado que no existe alternativa frente al capitalismo, ni tampoco contra los abusos de los mayores beneficiados de este sistema, que es el llamado realismo capitalista. Y como no hay alternativa, porque cualquier alternativa, que las hay y funcionan como vimos en un vídeo pasado, siempre recibe comparaciones absurdamente reduccionistas y descontextualizadas con tiempos lóbregos de dictaduras y frío, al final esa mezcla de indefensión aprendida, alienación social y propaganda emocionalmente manipulativa, empuja a que los obreros acaben votando siempre en contra de sus intereses. Una alienación que puede empeorar hasta el punto de que en nuestro día a día vemos a gente que genuinamente sigue creyendo en las estructuras sociales rígidas y opresivas, aun si es en su propio detrimento, porque es lo único que les han inculcado. Que es el caso de mujeres misóginas como las llamadas tradwives, o personas de color racistas como el activista de extrema derecha Bertrand Endongo. Convenientemente, a fechas cercanas de la publicación de este vídeo, hemos sido testigos de la cleptocracia instaurada por Donald Trump. Un gobierno que no solo existe para desmantelar el Estado de Derecho estadounidense en un autogolpe, sino también para erosionar hasta borrar por completo todos los avances sociales, políticos, científicos e intelectuales de las últimas décadas. Y ello incluye las campañas de acoso y derribo contra sitios como la Wikipedia o Archive.org por ser webs de libre intercambio de información. A golpe de decreto, corrupción judicial y mediante sus SS particulares en la forma de Elon Musk y sus lacayos personales, estamos presenciando un desmantelamiento científico y cultural. Los recortes presupuestarios están haciendo trizas multitud de investigaciones. Los despidos masivos de empleados en base a su etnia y sexo están paralizando departamentos científicos enteros a modo de precedentes para el cierre de agencias como la NASA. Y la prohibición de palabras en documentos científicos como tesis doctorales hasta la creación de listas negras están cancelando multitud de proyectos a la par de que impiden toda clase de investigaciones y trabajos científicos. No, en serio, mira que es grave todo esto, pero para que veáis lo absurda que es esta censura, basta un vistazo a la lista de palabras prohibidas por motivos políticos sin consideración por nada más. Y quien dice motivos políticos, dice fascismo. Por ejemplo, ya no se pueden realizar informes sobre la seguridad de tal o cual carretera, porque la palabra barrera está prohibida. De la misma forma que tampoco se puede publicar una investigación sobre el cáncer de mama, porque también está prohibida la palabra mujer. Y los intereses de esta gente de volver a la población inculta hasta reducir Estados Unidos a una teocracia no es que sean un secreto, porque este lleva siendo públicamente el objetivo desde hace mucho tiempo. De nuevo, una población alienada, irracional e inculta es el sueño húmedo del capitalismo,
y a la postre el vehículo que nos llevará a un sistema tecnofeudalista, como también se lleva advirtiendo desde hace mucho más tiempo. Por tanto, independientemente de si es en Estados Unidos como globalmente, estamos siendo testigos de un culto a la ignorancia, algo de lo que ya se llevaba advirtiendo de boca de intelectuales y escritores como Isaac Asimov desde hace mucho tiempo. Siempre ha existido un culto a la ignorancia. El antiintelectualismo ha sido una constante en nuestra vida política y cultural, alimentado por la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento. El derecho del pueblo a saber no es más que un eslogan vacío cuando vemos que nadie sabe leer. Y he aquí el quid de la cuestión. Mi ignorancia es tan buena como tu conocimiento se ha convertido en la máxima bajo la que han acabado operando todas las víctimas de esta masiva campaña de desinformación, manipulación y antiintelectualismo. De nada sirven cientos de documentos académicos y científicos sobre que 2 más 2 sean 4, cuando mi influencer anti-woke favorito que dice verdades como puños dice que en realidad es 88. Los mundos científico, académico y cultural han sufrido a lo largo de eones un desgaste en su imagen, hasta haber alcanzado en la actualidad una suerte de otredad gracias a campañas bien longevas de promoción del antiintelectualismo. Y el público llano finalmente los ha acabado rechazando como consecuencia de la sensación artificial de recompensa que generan las burlas, los zascas y el chute de endorfinas de sentirse que uno tiene razón, aunque le lleve la contraria al mundo. Si bien históricamente siempre hemos visto la existencia de un antiintelectualismo, esto era, en general, porque por un lado, en aquellas épocas, los conocimientos científicos y académicos estaban reservados a clases privilegiadas, mientras que por el otro no ha habido apenas sistema político que no se beneficiara de tener una población ignorante y temerosa. Sin embargo, el antiintelectualismo como lo conocemos hoy en día, y el que se ha convertido en una auténtica lacra, es uno que podría llamarse estadounidense debido a que bebe de las ideas de excepcionalismo, destino manifiesto y fervor religioso, que no solo forman los pilares ideológicos de los Estados Unidos, sino que son muy fácilmente adaptables para cualquier movimiento de extrema derecha en otras partes del mundo. El historiador Richard Hofstadter identificó en su libro Anti-Intellectualism in American Life, el antiintelectualismo en la vida estadounidense, 3 clases de antiintelectualismo presentes en la opinión pública, a saber, el antirracionalismo como un rechazo del pensamiento crítico, el instrumentalismo irreflexivo como una preferencia irracional por los beneficios a corto plazo frente a las consecuencias fácilmente evitables a largo plazo, y la noción del antielitismo como la desconfianza y hasta el rechazo hacia los individuos que claman poseer un conocimiento o sabiduría superiores. Hofstadter argumenta que si el antiintelectualismo histórico es consecuencia de la paulatina democratización del conocimiento, el antiintelectualismo estadounidense es el resultado de una instrumentalización humana en base al culto a la idea del hombre hecho a sí mismo, o, lo que es lo mismo, un credo enraizado en el orgullo de la ignorancia por creer que solo sirven los conocimientos utilitarios del día a día, de modo que se odian, se rechazan y se persiguen todos los conocimientos teóricos o científicos que no cuadren con esa misma simpleza. Un antiintelectualismo que no tardó en convertirse en una peligrosa herramienta política, con ejemplos como el miedo a los rojos estadounidense y la era del macartismo. Una caza de brujas en la que se acusaba a intelectuales, pensadores con conciencia de clase, o cualquiera que fuera crítico de las políticas y formas de vida estadounidenses, de traidores y espías soviéticos. De modo que al antiintelectualismo estadounidense también se le añadió otro tipo de desconfianza contra los pensadores, porque eso de no sentir un fervor patriotero por el mundo capitalista suena mucho a comunista malvado. Y como de aquellos lodos vienen estos barros, podemos ver cómo el retorno de los fascismos por todo el mundo tiene como uno de sus pilares fundamentales el antiintelectualismo estadounidense. Un proceso que salió beneficiándose de la pandemia de COVID, porque el panorama de aquellos años de temor, paranoia y angustia vital fue el caldo de cultivo para la sucesión de 1001 teorías conspirativas, junto a 1001 formas de propaganda de extrema derecha, al contar con la ventaja de que meramente tenían que oponerse y criminalizar todos los esfuerzos de los gobiernos y expertos de turno para reducirlos todos a la conspiración que tocara ese día. Y el proceso ya lo hemos visto todos y lo seguimos viendo. Cómo el rechazo del consenso científico, la desestimación de las advertencias de expertos, la desconfianza en las instituciones, y el odio contra todo lo que suene posmoderno por cuestionar la sociedad, porque eso de tener criterios muy de izquierdas, llevaron al abrazamiento de la llamada posverdad, en donde la opinión tiene el mismo peso que el argumento, en donde la cosmovisión personal equivale a la verdad universal, en donde las escalas de grises y las complejidades del mundo han quedado reducidas a narrativas maniqueas de buenos contra malos, y en donde la ignorancia equivale al conocimiento.
Es un mecanismo común en la mente humana nuestra capacidad de dar agencia a las cosas. Como seres con un cerebro predispuesto al raciocinio, intentamos ver patrones tal vez donde no los hay, porque sentimos curiosidad por lo desconocido y queremos buscarle la lógica. Por desgracia, nuestro mundo es uno sumamente complejo, y más lo es la maraña de problemas sistémicos que sufrimos derivados del capitalismo. Y cuando tienes a gente consumida por el miedo, que viven en culturas en las que se les dice por activa y por pasiva que hay que desconfiar de todos los que dicen saber más que tú, y sufren sin saberlo de toda clase de manipulaciones que no pueden ni comprender ni sospechar, como todo lo que hemos visto con los algoritmos de redes sociales al principio del vídeo, es normal que cuando de la nada aparece alguien prometiendo que la explicación es muy sencilla, te da lo que parecen respuestas fáciles, y lo reduce todo a una narrativa maniquea de buenos contra malos, al final esa misma gente actuará de la única forma que cree capaz, y apoyará a todo aquel personaje o candidato político que comulgue con esas ideas de ser un héroe que lucha contra los malos. Sucesos como el Pizzagate, en donde un hombre asaltó una pizzería porque le dijeron que allí se secuestraban niños para hacerles cosas malas como parte de una conspiración izquierdista, no podemos reducirlo a señalarle con el dedo y reírnos porque ¡jaja! ¡Mira el loquito! Estamos hablando de una persona que se tragó los bulos de la posverdad, sin acceso a ninguna otra fuente de información porque le dijeron que todo lo demás estaba sesgado o manipulado, y al suponer que en aquella pizzería pasaban cosas malas, todo el mundo lo sabía, pero nadie iba a hacer nada, quiso actuar para sentirse el héroe de la película que le habían montado. Y 3/4 partes de lo mismo ocurre, por ejemplo, con los antivacunas o los creyentes en la homeopatía, que no dejan de ser, sobre todo, padres preocupados porque viven en espacios donde solo reciben mensajes sobre que las instituciones de salud les están inoculando tanto a ellos como a sus hijos superenfermedades y chips de control mental. Y el resultado es el regreso de enfermedades que se creían extintas, tanto en ellos como en los hijos que querían proteger. Es verdad que hay un montón de nazis y fascistas sueltos por el mundo, así como que hay toda una serie de individuos y poderes políticos, económicos y sociales interesados en que siga existiendo una opresión sistémica. Pero también es verdad que otra tanta gente que participa en estos eventos no son más que peones alienados, gente sin incentivos en la vida que saltaron a la aventura cuando les prometieron que serían héroes, porque por fin podrían sentir que formaban parte de algo. Son a todos los efectos obreros que están tan hartos o más del mundo capitalista que muchos de nosotros, y que viven denegados de información, cultura u otros estímulos que no sean vivir para trabajar y trabajar para vivir, pero que les han lavado el cerebro como parte de un mecanismo por el que el neoliberalismo abraza el fascismo para salvarse de una crisis que ha provocado. Irónicamente, estos peones alienados están apoyando a sus propios opresores mientras se hacen daño a sí mismos y a sus seres queridos. Unos mecanismos de posverdad que se han extendido también en la forma de políticas de antipolítica, o dicho de otra manera, los esfuerzos de partidos de derecha y extrema derecha en que la sociedad no solo desconfíe de científicos expertos en sí, sino también de instituciones al politizar sus actividades. Lo que ha llevado al desmantelamiento de instituciones y organizaciones útiles y funcionales al compararlas con meros intereses egoístas del rival político. Un desmantelamiento cuyas consecuencias podemos ver en casos como este tan reciente a fechas de publicación de este vídeo con la Dana de Valencia de 2024. Un ejemplo que no solo sirve para demostrar las políticas que existen tras la antipolítica que nos quieren vender, sino también sobre cómo este antiintelectualismo estadounidense se ha exportado y adoptado en más partes del mundo. Una catástrofe que no solo podría haberse evitado si no se construyeran ciudades enteras en zonas inundables, sino que podría haberse mitigado si no se hubieran desestimado las advertencias de una EMET que llevaba mucho tiempo diciendo que se acercaba una catástrofe meteorológica. De la misma forma que el gobierno de derechas de la región desmanteló el cuerpo de rescates de catástrofes naturales, por lo que las autoridades y cuerpos de emergencia se vieron de la noche a la mañana escasos de medios y personal para hacer nada. ¿Y por qué se desestimaron las advertencias de la principal agencia meteorológica española y se desmanteló el cuerpo de rescatadores de la región? Pues porque para el gobierno de derechas de Valencia, eso de tener expertos meteorológicos suena nido de rojos, y los rescatadores eran poco menos que un chiringuito progresista. Y el resultado fue el que fue. Una de las mayores catástrofes naturales en la historia de España, con el INRI que supone que podría haberse evitado o al menos mitigado enormemente. Y a lo que voy con este segmento no deja de ser plantearos la idea de que si a los gobiernos antiintelectuales no les tiembla la mano para desestimar expertos y acabar con servicios de emergencias por motivos políticos y las consecuencias son las que hemos visto, imaginad qué no pasará cuando esta misma gente y otros de su calaña les pongan las zarpas encima cosas tan necesarias como instituciones sanitarias o educativas.
Pero eso es lo que ocurre cuando la clase obrera vota a favor de gente como esta, por los bulos que reciben constantemente de medios afines, y la alienación que sufren por parte de una posición social que los reduce a engranajes de un sistema económico deshumanizador. Porque explicar las complejidades de cómo somos infelices por el capitalismo tiene mucho menos gancho que reducirlo a que el hombre del saco de turno es al mismo tiempo un enemigo todopoderoso al que hay que derrotar y una cucaracha demasiado fácil de aplastar. Y si lo hacemos ya se acabarán todos nuestros problemas y podremos partir en mi nave espacial rumbo a Felizonia. Por tanto, no me parece que películas como Idiocracia se hayan convertido en una predicción o un documental sobre nuestra actualidad. Ni creo que a la piscina genética le vendrían bien un par de pastillitas de cloro. Y por fácil que sea para estos temas políticos el chascarrillo de Todo el mundo es idiota menos yo. considero que se trata de un vicio que deberíamos extirpar por dos motivos muy sencillos. Primero, porque reducir a tratar como tonta e inculta a gente que se ha visto arrastrada a la extrema derecha no solo no ayuda, sino que, aparte de ser innecesariamente clasista, no ayuda a hallar el kit de la cuestión para solucionarlo. Los obreros de derechas no son tontos, están alienados y han sido manipulados, que es distinto. De la misma forma que los fascismos no se curan leyendo, desde que vemos que el fascismo surge y se ha alimentado de su propia maraña de teóricos e intelectuales que no solo le han dado forma, sino que han movido los hilos de la política y la sociedad a lo largo de las décadas de una forma tan coordinada y bien engrasada que el fascismo ha vuelto con más fuerza que nunca mundialmente. Y, en segundo lugar, el hecho de que todas estas campañas de antiintelectualismo, de adicción a las redes, de manipulación de la opinión pública tanto por el flujo de noticias como por algoritmos que estimulan la violencia, y de muerte del criterio, hayan afectado a tantas personas, descarta por completo que esto sea un asunto de mera idiotez. Reducirlo todo que vivimos en la era de la estupidez, en una literal idiocracia, no hace más que subestimar la cercanía de las extremas derechas a los aparatos del poder. Entre otras porque estas mismas extremas derechas y movimientos totalitaristas asociados, recordemos, no son más que instrumentos de los intereses capitalistas para defenderse de los cambios sociales cada vez que el capitalismo pasa por una crisis a causa de su propia insostenibilidad y autocanibalización. Tal cual, el fascismo y el nazismo no existirían si no existiera tampoco el capitalismo. Por tanto, lo que hay que ver no son formas de hacer el zasca porque ¡mira qué tontos!, sino atacar de raíz los problemas sistémicos por los que pasa esta gente para haber caído al abismo del antiintelectualismo y de ahí a la autodestrucción. Es ver por qué funciona con ellos un aparato propagandístico tan fuerte, más allá de por el monopolio mediático de los intereses tras este, y tejer redes de convivencia y ayuda social. Entre otras porque el propio Umberto Eco lo clavó, cuando en su enumeración de pilares del fascismo, sin contar con los antiintelectuales, también se centraba en lo relacionado con los complejos, frustraciones y alienación social de los propios fascistas, y, por extensión, aquellos del pueblo llano que se sienten identificados por sus propios complejos, frustraciones, inseguridades y demás. La guerra de clases no es pelear contra otros obreros a los que el capitalismo ha puesto en primera línea para usarlos de escudos humanos, sino una lucha de los obreros contra quienes nos oprimen y nos alienan. Y la lucha por la cultura y la razón empiezan por el acercamiento y la normalización de estas. Por desgracia, desde donde estamos poco podemos hacer, aunque el que estemos limitados no implica que ello no sirva para nada. Y una forma de empezar es tejer redes de seguridad para que otros no caigan en las garras del antiintelectualismo. Al final del día, todos sabemos de un ser querido, un amigo, un conocido que, si no ha acabado siendo víctima de la conspiranoia ultraderechista fruto de los bulos, la alienación y la desinformación, tiene algún tipo de complejo o inseguridad personal que le convertiría en la víctima perfecta de esas narrativas, o que directamente vota en contra de sus intereses vitales y ello le hace aún más infeliz. Por tanto, una red de seguridad sería, precisamente, el acercamiento antes de que sea demasiado tarde. Y por acercamiento no me refiero a discutir o debatir porque sí. Una mente antiintelectual y alienada no está en condiciones de ello, entre otras porque se encuentra en un estado totalmente irracional. Son personas que no creerán lo que aborde la lógica, sino lo que alimente sus sentimientos de que tienen razón, de que sus problemas, sus complejos, sus traumas y sus inseguridades son causados por un antagonista concreto, identificable y fácilmente derrotable. Pero como estos conocidos sabemos que no son ontológicamente malvados, sino que les están timando, el mejor enfoque es también llevar el acercamiento a través de lo sentimental. A veces una historia personal, el abrirse y hacer entender el daño que se están haciendo y el que le están provocando a sus seres queridos,
Es más efectivo que discutir pruebas mediante, porque ello se convierte en una carrera armamentística de quién puede citar más fuentes contra alguien que jamás atenderá a las pruebas. La idea es hacer comprensibles muchos temas ante alguien que aún tiene esperanzas de no caer en esas madrigueras de conejo, fomentar conexiones humanas con las que poco a poco hacer comprensibles y entendibles muchos temas, ya sean artísticos, culturales o científicos, o modos para la mejoría personal como la introspección, la deconstrucción o la normalización de la salud mental. Pues al final el primer paso es aceptar que se tiene un problema y querer buscar una solución. No se trata de convencerlos ni de invalidar sus creencias sin más. Se trata de informarlos conforme van abriéndose y escuchando poco a poco, porque al final son ellos los que tienen que tomar la decisión de abandonar sus creencias, y nuestro papel es darles una razón a través de la cercanía. Claro, esto de poco y nada sirve con desconocidos, y está claro que no todo el mundo puede salvarse. Si la persona te respeta de vuelta y escucha, pues genial, se continúa por ese camino mientras se siguen aportando argumentos. De la misma forma que si la persona decide no escuchar y ni siquiera te respeta de vuelta, entonces tú no tienes por qué ser la niñera de nadie. Lo que hay que tener en mente siempre es que el verdadero peligro del antiintelectualismo, la alienación y las teorías conspirativas, sino el aparato propagandístico, la inversión en hacerlas creíbles, la apelación a los complejos, traumas, ignorancias, inseguridades de la gente para hacerlas bailar al son que los intereses que hay detrás toquen. Pero yo argumentaría que si hay alguien que nos importe y que podamos ayudar, y encima a través de la relación que tengamos con dicha persona y vuestros sentimientos mutuos, mejor hacerlo ahora aprovechando la cercanía que luego arrepentirse porque es demasiado tarde. Asimismo, y en relación con esto, la otra cosa que podemos hacer es precisamente purgarnos del uso y abuso de redes sociales e internet, para que el tiempo que íbamos a estar consumiendo bazofia y propaganda lo sustituyamos por otras actividades más sanas que nos alejen de la podredumbre mental. Total, si ya íbamos a tirarnos 5 horas al día viendo chorradas en TikTok, ¿por qué no podemos invertirlas en dar un paseo, leer un libro que siempre quisimos leer, ir a un museo o exposición, o aprender con un curso a hacer algo que nos parezca interesante? Y ya si precisamente esto lo hacemos en compañía de otras personas, y ello incluye a quienes aún tienen la posibilidad de culturizarse lo suficiente antes de que voten a los leopardos comecaras, esa conexión humana y sensación de apreciación puede ser mejor que simplemente discutir en debates amargos que no llevan a ninguna parte. Porque al final lo que mucha de esta gente busca no deja de ser la aceptación, sentirse parte de algo, y que se les explique de forma comprensible cómo funciona el mundo y cómo abordar sus problemas, que es exactamente lo que en su día pasaba y sigue pasando con las sectas religiosas, y es de lo que se alimentan estas sectas seculares de extrema derecha. Y ya que hablamos de invertir en conocimiento, aun si se trata de una tirita para un agujero de bala, considerad apoyar cada vez que se presenta la oportunidad a organizaciones como Wikipedia o Archive.org, pues son espacios autorregulados que viven de los donativos. Aun si parece que llevan ahí desde siempre y que son eternos, no podemos dar por sentado estos sitios, puesto que son de los últimos reductos que quedan, de lo que en su día se sentía como un internet libre de intercambio de información desinteresada y de forma gratuita. Y es precisamente por eso por lo que actualmente se encuentran siendo bombardeados y saboteados con el fin de provocar su extinción, puesto que la existencia de estos lugares es algo que sucede en contra de los intereses de un capitalismo neoliberal que solo desea manipular orwellianamente la historia después de hacernos pasar por caja. Y ya no es que los intentos de destrucción de Wikipedia y Archive.org sean el equivalente a las quemas de libros que hacían los nazis hace prácticamente un siglo, sino que el daño que nos hará a todos el que estos sitios desaparezcan será incalculable. Asimismo, y esto no puedo recomendarlo más veces, guardad absolutamente todos los documentos que encontréis. Libros, revistas, ensayos, artículos, películas, canciones, series, videojuegos, todo. Lo que no queráis donar a estas causas, al menos ahorradlo para comprar discos duros externos con buen fondo, puesto que vivimos en una era en la que lo que disfrutamos hoy tal vez mañana deja de existir. Ya a estas alturas sabéis de las bondades de la piratería y la conservación de videojuegos, ¿no? Pues extended eso a todos los demás ámbitos de la vida, puesto que en esta era de desinformación no nos queda otra que convertirnos nosotros en archivistas, que conservemos lo que creamos importante para compartirlo con el mundo y que jamás se pierda. Y la última cosa que podemos hacer, ya en general, es precisamente retomar la confianza en las instituciones y lo académico. Y ojo, esto no significa que nuestra confianza deba ser ciega, o que debamos amarlas y adorarlas. Yo no estoy diciendo que aceptemos como un burro con orejeras todo lo que nos venga de una institución, ni mucho menos cuando se pele gratuitamente la autoridad.
Pero sí es cierto que si existen los expertos en una materia que es su campo de especialización y existe un consenso científico al respecto, entonces sabrá mejor esta gente que nosotros. Si una agencia meteorológica dice que se avecina una tormenta enorme, si una agencia sismológica advierte de la posibilidad de un terremoto, o si una institución de salud nos recomienda quedarnos en casa para no contagiarnos con una epidemia, me parece a mí que está en nuestros mejores intereses tener en cuenta lo que esta gente diga. Porque, al final, así es como funciona el consenso científico, y esto es verdad para todas las ciencias. Y si el consenso científico se equivoca, lo bueno que tiene es que, al final, se demostrará este fallo una vez se recolecten más datos por parte de más científicos y expertos, pero no por legos en la materia. La ciencia se autocorrige y es inmune a que alguien meramente sienta que no está de acuerdo. Aún así, lo más importante de este punto es que aun si nuestro papel es retomar una confianza general en lo que digan los expertos, también es responsabilidad de los círculos intelectuales, científicos y académicos ser transparentes y ganarse esa confianza más allá de en base a su autoridad. Y es que el mayor defecto de los círculos intelectuales, científicos y académicos es que están herméticamente sellados, y su lenguaje solo atiende a otros conocedores de las materias, lo que deja en la estacada a la gente lega. Y si bien una cosa es hablar con propiedad entre entendidos, lo que no se puede hacer, y esto es un pecado común en todos estos círculos, es lanzar públicamente una información al pueblo sin desglosarla ni hacerla entendible y esperar que éste sepa qué hacer. Simplemente los científicos hemos decidido tal cosa, para más información leed nuestro informe. Y luego ves el informe y es un pizarrón de fórmulas y gráficos y el texto tienes que descifrarlo tú a base de diccionarios. Y es que cosas así son las que alimentan precisamente las bases del antiintelectualismo como el antielitismo, puesto que como el lenguaje que se utiliza no es uno cercano, genuinamente da la sensación de que unos expertos lo son simplemente por trucos lingüísticos, que es el mismo defecto que existe también en el mundo legal y la abogacía. Y esa frustración es lo que lleva al rechazo y no hacer caso por mucha razón que lleven. Si los expertos quieren recuperar la confianza del público y que así este no vote a políticos que deseen desmantelarlos, deben ser ellos los que se acerquen a la masa lega bastante más de lo que la masa lega nos tenemos que acercar a ellos. Hacer que las instituciones desglosen y hagan enteramente digeribles todas las informaciones que lanzan con sus porqués y para qués. Porque al final, como hemos visto hoy, esta era de estupidez política no es un asunto genético ni de decir que todo el mundo es tonto, como muchos os quieren hacer creer con ejemplos como idiocracia, sino que existe un entramado de circunstancias e intereses diseñados para volver ignorante y dócil a la población, algo que la divida de modo que los obreros peleen entre ellos y apoyen a sus opresores en lugar de reclamar sus derechos. Y por ende es una responsabilidad de todos unirnos y lograr una conciencia común sobre cómo de engañados estamos en primer lugar. Un esfuerzo mutuo que todos debemos hacer para no acabar precisamente en una literal idiocracia.